Buena, estaré presentando la unidad 5 de temas fluidos. Mi nombre es Catherine Stephanie Peguero Sánchez. Hidrotática. La hidrotática es la rama de la hidráulica que estudia los fenómenos asociados a los fluidos líquidos que se encuentran en el estado de reposo. También los gases son fluidos. Si tomamos un poco de agua y la colocamos en un vaso, estamos utilizando fluido líquido. Fluido se le denomina un tipo de medios continuos formando por algunas circunstancias entre cuyas partículas hay una fuerza de atracción débil. Si tomo un vaso, ahí le hice una rayita y le coloco un poco de agua y con este pote plástico le hago una presión, el fluido o el líquido aumenta. Diariamente se utiliza el fluido porque cuando se cierra el grifo o la llave se detiene el fluido del agua y cuando se abre también bota el agua. Densidad. En la física y en la química, la densidad es una magnitud escalada referida a la cantidad de la masa en un determinado volumen, una asociación de un objeto sólido. Por ejemplo, si coloco esta gancheta que es de metal, inmediatamente se va a hundir. Pero si coloco este gloss que tiene también metal, pero también tiene plástico, flotará. Porque su densidad tiene diferente tipo de volumen. Peso específico. El peso específico es la medida de una relación entre un peso de una sustancia y el volumen expresado continuamente con newton por metro cúbico. Presión. La presión es una magnitud física que mide la protección de una fuerza directa perpendicularmente por una unidad de una superficie. Sin embargo, para calificar como aplicación una denominada una fuerza resultando sobre una línea. Si clavamos un clavo, ahí estaría utilizando una presión constante. Si presiono fuerte, estaría utilizando una presión. Presión de una columna de un fluido. La presión de una columna de un fluido aumenta a la medida que aumenta la altura de una columna, la cantidad del fluido o la aceleración debido a la gravedad. Por ejemplo, tomo este mismo vaso de agua y aquí tengo una rayita, le hago presión a este pote, el fluido aumentará inmediatamente. Ecuaciones fundamentales hidráulicas. Las ecuaciones hidráulicas para calcular la presión de un punto dentro del fluido en reposo, donde P es la presión, Q es la densidad del fluido y G es la aceleración debido a la gravedad. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por una unidad de una superficie que ejerce el aire que forma una atmósfera sobre una superficie. Aquí estaré utilizando algunos instrumentos, una regla, un gloss y una hoja. Si coloco la regla en una superficie plana y lanzo el gloss, la regla inmediatamente o se cae o se mueve. Entonces coloco la hoja
y lanzó el gloss, la hoja le hace la presión continua a la regla, donde el aire es la presión atmosférica. No se cae. Experiencia de Torricelli. El experimento de Torricelli fue un proyecto realizado en el 1643 por el científico y químico italiano Evangelista Torricelli. En un laboratorio logró medir la presión atmosférica por primera vez. Aquí estaré utilizando 2 vasos. Este tiene un poco de agua. Aquí observaremos la presión atmosférica sobre una zona líquida. Ahí vemos la presión. Principio de Pascual. El físico y matemático francés Blaise Pascual, quien en resumen utilizó la frase "la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes informables se transmite con igual intensidad en una dirección o en un punto de fluido". Principio de Arquímedes es el científico que afirmó que un cuerpo en total pacíficamente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso que el fluido desaloja. Por eso es que podemos ver que los barcos, mientras más peso tienen, pueden seguir flotando. Caudal se refiere a una cantidad de fluido que circula por una sección atravesar de un conducto o canal por una cantidad de tiempo. Ecuaciones de continuidad. Las ecuaciones de continuidad en la vida cotidiana se aplican a una circunstancia donde fluido, sea agua, aire, entre otros, influye a través de un sistema. Por ejemplo, al observar el flujo del agua en una tubería o en el viento a través de una ventana. Ecuaciones de Bernoulli. El flujo del agua a través de una tubería. La sustentación de un avión. El fluimiento de un carburador. O incluso la forma en que una chimenea tira el aire. Hasta aquí mi presentación. Gracias por todo.